Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy vamos a reflexionar sobre 10 preguntas que hemos de tener muy en cuenta a la hora de desarrollar la programación, a la hora de innovar con sentido y a la hora de diferenciarnos y, sobre todo, poder resolver posibles objeciones que nos encontremos con el tribunal. El otro día, actualizando mi formación anual de metodologías activas, que si no estás, te dejo una clase gratuita en las notas del programa y en el comentario fijado para que eches un vistazo en lo que implica innovar con sentido y lo importante que es aplicar neurociencia en nuestra forma de ser docente. Pues me surgieron una serie de preguntas que estamos contestando con el curso y que sobre todo somos muy concretos a la hora de llevar aprendizajes cooperativos, aprendizajes servicios, y creo que estas preguntas te van a ayudar a innovar con sentido y sobre todo, como digo, a resolver posibles objeciones que tiene el tribunal con gente que normalmente innova por moda y no innova porque se informa. Así que vamos con las preguntas. La primera pregunta es, dentro de tu programación, dentro de tu metodología, ¿cómo fomentas la autonomía en tu alumnado? Ya sabéis que hay una frase que me gusta mucho, que es formar alumnado CCC, comprometido, crítico y creativo. Y yo añadiría el fomento de la autonomía. Tenemos que preparar para la vida y preparar para la vida implica tomar decisiones, implica fomentar esa autonomía. Si nosotros llevamos metodologías activas en las que únicamente nuestro alumnado vaya de A a B, de B a C y de C a D y haga simplemente lo que le proponemos sin tomar decisiones, pues no será, desde luego, innovación ni tampoco metodología activa. Al igual que si llevamos una gamificación que tienen que conseguir X puntos, esos puntos se consigue X recompensa y ya se ha acabado la gamificación y por el camino no hay ningún tipo de decisión. Para mí, personalmente, no es una metodología activa. Bueno, para mí ni para los autores que investigan profundamente en el sector de innovación. Segunda pregunta que has de tener clara. ¿Todo tu alumnado tiene experiencias satisfactorias y positivas de aprendizaje? ¿O es lo típico que un 80% de clase llega hasta lo que marcas y un 20% queda descolgado? Para ese 20% utilizamos el diseño universal de aprendizaje, utilizamos una serie de actividades de refuerzo y ampliación para que todos se sientan competentes, tanto los que están por abajo como los que están por arriba a nivel cognitivo, a nivel de habilidades sociales, etcétera, etcétera. Pues es algo que te debes de preguntar más allá de lo que te implica la normativa y has de contestar y has de tener en tus propuestas. Tercera pregunta, ¿cómo gestionas los recursos que tienes en el centro? ¿Todo lo haces dentro de tu aula? ¿Aprovechas los recursos que tienes dentro del centro? Hablo de actividades complementarias, hablo de actividades extraescolares, hablo del uso del patio, hablo de actividades en el medio natural. Todo esto lo hemos de contemplar y para eso, pues, nos hemos de formar, hemos de hacer buenos proyectos a nivel de trabajo interdisciplinar, de trabajo coordinativo, etcétera, etcétera. He empezado por alumnado CCC comprometido crítico. En esta era de la información, donde cada día tenemos centenares y miles de bulos, el pensamiento crítico es clave. De hecho, el otro día vi una estadística que decía que el 35% de las personas, o sea, de todo el mundo que está en Internet, o de la gente que se podría decir que se puede contabilizar en plataformas como Twitter, en plataformas como Instagram, ojo al dato, el 35% son personas, el 65% son bots que crean posts, que crean tendencias comunicativas, que crean estos bulos, así que mucho cuidado. No solo hablo de las fake news o del sensacionalismo, la prensa amarilla, sino también que cada vez hay más bots, hay plataformas y grandes empresas que ni ellos mismos están comunicando, sino es inteligencia artificial. Por eso hemos de preparar a nuestro alumnado para ese pensamiento crítico y para preguntarse las cosas, para entender cómo aprovecharse de esa información muy relacionada con el conectivismo. Trabajo emocional y digital. ¿Lo contemplas en metodología? Sí, yo trabajo las emociones. Perfecto. ¿Cómo las trabajas? ¿De manera independiente a tus contenidos o dentro de tus propios contenidos? ¿Solo en una unidad didáctica o de forma transversal en todas las unidades didácticas? Esto es muy importante. Al igual que hablábamos antes del pensamiento crítico, será muy importante trabajar la educación digital. No solo plataforma, no solo la PDI, no solo la tablet y distintas aplicaciones, sino el enseñar a nuestro alumnado
a cómo moverse con esas aplicaciones. Ya sabéis que hasta los 18, hasta los 20 no se desarrollan bien las funciones ejecutivas y nuestro alumnado no es consciente de ese autocontrol y no sabe por qué pasa tantas horas ni tampoco es consciente de todas las horas que está pasando delante de la pantalla. Por lo tanto, se ha de ver esa educación digital. La evaluación, ya sabéis, complicado. ¿Utilizas la evaluación para aprender? ¿Utilizas la evaluación para mejorar? ¿O simplemente de carrerilla sueltas que vas a alcanzar los criterios de evaluación, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, evaluación formativa, pero no te paras a pensar cómo utilizas los distintos instrumentos para que tu alumnado aprenda? ¿Utilizas evaluación formadora para autorregular el aprendizaje de tu alumnado? ¿Utilizas esa evaluación por parte de la comunidad educativa para mejorar como docente? Demuéstralo en la programación, demuéstralo en tu metodología. Todo esto, como digo, ya sabéis, está trabajado de forma exquisita y profunda en el curso de metodologías activas. Otra pregunta que es clave: ¿sabes explicar de forma muy sencilla las metodologías activas dentro de tu programación, dentro de tu metodología, dentro del supuesto práctico? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque te vas a encontrar tribunal que sea muy bueno, esto va a ser la minoría, me refiero, muy bueno relacionado con la innovación, y también tribunal que no sepa absolutamente nada y sea, por así decirlo, vieja escuela. Entonces, esas metodologías, esas innovaciones que muchas tienen pocos años, ese uso de la tecnología nuevo, por así decirlo, tiene que estar explicado de la manera más sencilla posible. El hablar complejo o el hablar en formato actual no te hace mejor docente o no te hace mejor comunicador. Me refiero a ese formato slang, entre comillas, de streamer, de Twitch, etcétera, etcétera. Si el tribunal no nos entiende, va a ser complicado. Así que no demos nada por hecho, explicamos las metodologías muy sencillas, el para qué, el por qué, cómo están a nivel normativo sustentadas, y eso nos va a hacer mejores docentes y mejores opositores. Enseñas, y para mí la competencia más importante que tenemos actualmente, y cuando cambien las competencias lo seguirá siendo, la competencia de aprender a aprender. Enseñas dentro de tu programación a aprender, el superpoder de saber aprender de cualquier cosa. Enseñas de técnicas de estudio, enseñas de reflexionar sobre el propio aprendizaje. Creo que es importante, y no simplemente que nuestro alumnado se lucre de contenidos sin sentido, sino que vea esa reflexión sobre lo que está aprendiendo, cómo podemos incidir en aquello que piensa y darle una serie de herramientas para aprender mejor y para utilizar esas técnicas de estudio que tenemos a nuestro alcance. Otra pregunta que está relacionada con las metodologías activas y tendrás que saber contestar en relación a la metodología es que sepas por qué innovas. ¿Por qué innovas? ¿Porque está de moda? No. Ha de tener un sustento, por un lado normativo, que si le echas un vistazo al LOE, el OMLOE, al Real Decreto, a tu orden, vas a ver que te incita a utilizar esos proyectos, a esas propuestas competenciales, a ese trabajo en relación a metodologías activas. Por otro lado, ¿por qué innovas? Porque la neurodidáctica, la neurociencia aplicada a la educación nos dice que la mejor forma para que nuestro alumnado se implique es utilizar metodologías activas, y de hecho no solo para el beneficio de nuestro alumnado y que le vea esa funcionalidad, sino también para que nosotros como docentes seamos más felices. Entonces, ese ha de ser nuestra base a la hora de innovar. No porque está de moda y veo en Instagram, veo en YouTube muchos vídeos referidos a esto, sino porque hay un sustento normativo, hay un sustento neurodidáctico y hay un sustento social de cómo está cambiando la sociedad. Es la única forma de secuestrar la atención, entre comillas. Y la última pregunta, para mí muy importante, de hecho, deja tu comentario, deja tu like si quieres una segunda parte de preguntas y una segunda parte de elevar la conciencia para ser mejores docentes, pero esta sería la última pregunta de este vídeo. ¿Cómo y para qué implicas a la comunidad educativa? Se dice de implicar a familias, se dice de hacer trabajo coordinativo, de hacer trabajo interdisciplinar con otros docentes, de hacer grupos interactivos. ¿Lo haces? ¿Y para qué lo haces? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Para acercar los contenidos y las competencias a las familias y que de esta forma se lleve esa continuidad escolar y vayáis todos a una? ¿Lo haces también para que te puedan coevaluar y te den ese porcentaje de mejora que quizá tú no ves en tu día a día? Todo esto te lo tienes que preguntar.
al igual que si implicas a la comunidad educativa en forma de actividades complementarias, dejar muy claro a nivel normativo y a nivel de metodologías y a nivel de innovación por qué y para qué haces las cosas. Por lo tanto, espero que te hayan gustado estas preguntas, que le des una vueltecita por si no lo tienes claro. Sería interesante que estos días lo concretaras mucho para que presentases la programación y presentases también incluso los supuestos de una forma sencilla, concreta y sin por así decirlo, ser muy denso, pero esto es clave. Tenemos que innovar, tenemos que contestar estas preguntas sabiendo el por qué y para qué hacemos las cosas. Y hacia allá vamos. Quizá hace 5 o 10 años servía simplemente con decir que utilizo metodologías activas, utilizo gamificación para crear hábitos. Ahora hemos de profundizar, hemos de saber por qué hacemos las cosas. Y este es el contenido de este vídeo y espero que te haya gustado. Habrá segunda parte, depende de ti. Un abrazo.